Estimados alumnos, continuando con el curso de Econometría 2, veamos ahora el tema regresión con selección muestral. Selección muestral. La selección muestral ocurre cuando la muestra de datos que disponemos no representa a la población que deseamos estudiar. Es decir, la muestra de datos no ha sido obtenida en forma aleatoria de la población o universo, sino que más bien esta muestra ha respondido a algún proceso de selección que tenemos que descubrir. Usualmente existe algún mecanismo de selección muestral que provoca este fenómeno. Por ejemplo, cuando hablamos de la participación femenina en el mercado laboral, nosotros vimos en videos anteriores que la participación laboral es una decisión racional de las mujeres donde comparan el salario que esperan obtener en el mercado versus el salario de reserva. Y donde las mujeres participarán si es que el salario que esperan obtener es mayor que el salario de reserva. En ese caso, es posible que las mujeres que deciden trabajar sean aquellas que esperaban un salario lo suficientemente alto como para cubrir sus expectativas. Eso llevaría a que las mujeres que trabajan tengan un salario quizá por encima del salario de aquellas que no trabajan en caso de que ellas hubieran deseado trabajar o estuvieran trabajando. Entonces, en este caso, la muestra de mujeres trabajadoras no representa al total de mujeres. Los salarios que obtengan sufren de selección muestral. Otro ejemplo es el de la selección de hogares beneficiarios para algún programa social, según criterios ad hoc. Sabemos que los programas sociales no se otorgan al azar tampoco, sino que más bien son dirigidos a ciertos grupos poblacionales. En este caso, los hogares beneficiarios no representan al total de hogares, ni siquiera al grupo de hogares pobres. Por el contrario, los programas suelen dirigirse al segmento más pobre o a alguna determinada región. También es cierto que existe un componente de autoselección, cuando los hogares mismos deciden participar voluntariamente en el programa. Por ejemplo, imaginemos que deseamos estimar la conocida ecuación de Mincer para las mujeres, donde tenemos el logaritmo del salario, está en función de los años de educación o escolaridad, que es esta variable SI, la experiencia en el mercado laboral y la experiencia al cuadrado. Y quizás se pueden agregar más variables. Los datos de salario no son observables para todas las mujeres, sino solamente para las que trabajan. Entonces, si nosotros queremos estimar este modelo, es posible que nuestra variable endógena sufra de selección muestral, por lo que hemos explicado. Es decir, los salarios WI observados no provienen de una muestra aleatoria representativa de todas las mujeres. Tal como vimos en los modelos Logit y Probit, la decisión entre trabajar o no depende del salario de reserva y del salario de mercado. En aquella ocasión escribimos la variable latente y asterisco, que era la diferencia entre el salario de mercado, lo que uno recibe, y el salario de reserva, que es lo mínimo que uno estaría dispuesto a recibir para trabajar. Entonces la persona trabaja si es que y asterisco es mayor que 0 y no trabaja si y asterisco es menor que 0. La decisión de las mujeres por trabajar o no puede estar influenciada por ejemplo, la edad. Con el paso de los años, una mujer puede optar por trabajar más horas o por participar en la PEA, pero también podría eso disminuir y también va a estar afectada por el número de hijos, por el estado civil, si convive o está casada, etc. La misma educación también. Entonces la ecuación de Mincer sufre de selección muestral, pues el salario es observable solamente si es que tenemos este indicador y asterisco mayor que 0, si es que has decidido trabajar. Luego, si estimamos el modelo de Mincer por mínimos cuadrados ordinarios, ignorando este problema, tendremos estimaciones sesgadas, lo que se conoce como sesgo de selección. Eso es lo que vamos a explicar a continuación con la formalización del modelo. Formalización del modelo de selección. En primer lugar, definamos una ecuación que vamos a llamar ecuación principal, definida con una variable latente y asterisco, igual a x beta más u. Esta es la ecuación principal del modelo, la que deseamos estimar.
como sería, por ejemplo, el logaritmo del salario en función de los determinantes. Pero fíjense que lo estamos definiendo con la variable latente y asterisco, es decir, imaginamos que tuviéramos los datos de salario para todos los individuos. Entonces la variable latente sería el salario de todas las personas, ya sea que trabajen o no trabajen. Bueno, esa es la latente. La segunda ecuación que participa aquí es la ecuación de selección, que analíticamente es un paso previo, es cuando las mujeres deciden participar o no participar. También tenemos una variable latente y asterisco, y esa variable y asterisco es igual a z por alfa más epsilon. Entonces, esta variable y asterisco es una variable continua, no observable. Lo que vamos a tener como resultado es la observación de si y es igual a 1, es decir, si la persona decide trabajar, lo que ocurrirá cuando y asterisco es mayor que 0, y y igual a 0 si es que la persona decide no trabajar. Muy bien. Y la conexión entre la ecuación de selección y la ecuación principal está en la siguiente parte. Sea y sub i la variable observable. La variable observable, que lo que sería el salario, va a ser igual a la latente si es que la persona decidió participar, y va a ser no observable, va a ser un valor missing si es que la persona decidió no participar. Entonces, esta regla de observabilidad me va a indicar la relación que habría entre la participación laboral y la observación de los salarios. Los vectores x, y y zi podrían tener elementos en común en ambas ecuaciones, pero deben tener elementos propios. Es decir, z debe tener variables que no están en x y x debe tener variables que no están en z. Es un requisito necesario para la identificación del modelo. Asumamos adicionalmente que los errores u sub i y e sub i se distribuyen como una normal bivariada en conjunto, donde la media de u y la media de e epsilon es igual a 0, ambos tienen media 0, incondicional, la varianza de u sub i será igual a sigma cuadrado, asumamos que la varianza de epsilon es igual a 1, y la correlación entre los dos errores de las dos ecuaciones, de la principal y de la de selección, es igual a ρ. Correlación entre u sub i y epsilon i es igual a ρ. Observen también que si uno ve las líneas 2, 3 y 4, esta parte es muy parecido a lo que sería el modelo Probit. Bien, es como si fuera un modelo más grande que tiene dentro de sí un segmento, una parte del modelo que corresponde al modelo Probit, pero está dentro de un modelo más grande, que es el modelo de selección. Tomando el valor esperado a la variable i condicionado a su observación, tendremos lo siguiente. El valor esperado de i, que sería el salario, dado que la mujer ha decidido participar en el mercado laboral, será igual a x beta más el valor esperado del error, dado que ha decidido participar y dado x. Y esto es igual a x y beta más esperanza de u sub i, dado z y alfa más epsilon, mayor que 0, x. Ahora, en esta ecuación despejamos epsilon y tendremos lo siguiente. X y beta más la esperanza de u sub i dado epsilon mayor que menos z y alfa, x y. Muy bien. Entonces nos está quedando que la esperanza del salario, dado que la mujer ha decidido participar, va a ser igual a este x beta más la esperanza del error, dado que el valor epsilon es mayor que menos z y alfa, ¿no? Esto representa la participación laboral. Y aunque la esperanza de u sub i dado x sea igual a 0, y la esperanza de epsilon dado x sea igual a 0, esto era lo que habíamos asumido, como los dos errores están correlacionados y son parte de una normal bivariada, ocurrirá que esta esperanza condicional va a ser algo diferente de 0. Es decir, bajo el proceso de selección, esta esperanza condicional será distinta de 0. Para que quede claro esto, veamos este gráfico. En este gráfico estoy poniendo un ejemplo de la relación entre u y epsilon. Asumiendo ρ mayor que 0, tenemos una relación positiva
tal como vemos aquí. En este gráfico se puede ver claramente que la media de U es 0 y la media de epsilon también es 0. ¿Cómo calculo la media de U? Fundamentalmente trasladando cada punto hacia el eje horizontal. Trasladen verticalmente cada punto hacia el eje horizontal, tendremos puntos que donde vamos a tener U mayor que 0, otros con U menor que 0, y la media de U es 0. Lo mismo pasa con epsilon. Si trasladan horizontalmente cada punto hacia este eje vertical, tendremos epsilon positivos, epsilon negativos, y la media de epsilon va a ser 0. Muy bien. Pero ¿y qué pasa si nosotros condicionamos a que epsilon deba ser mayor que menos zeta y alfa? En ese caso, los puntos válidos van a ser solamente puntos por encima de esa línea punteada. Los puntos que están aquí arriba. Entonces, la esperanza de U, dado que epsilon es mayor que menos zeta y alfa, ya no va a ser 0. Si observan solamente los puntos que están arriba, la media de esos U's trasladados verticalmente hacia el eje horizontal, ya no contando con esta parte, sino solamente lo que está arriba, me va a entregar una media que ya no va a ser 0, sino va a ser algo diferente de 0. Se puede demostrar que, dado el supuesto de normalidad bivariada, la esperanza de U dado epsilon mayor que menos zeta alfa es igual a ρ por sigma por lambda, donde lambda es la inversa de la razón de Mills y estará ubicada un poco más a la derecha, aproximadamente ahí. Entonces queda esperanza de I, dado que participa en el mercado laboral, es igual a x beta más ρ por sigma por lambda de menos zeta y alfa, donde lambda es la inversa de la razón de Mills, igual a phi de menos zeta y alfa. Esta es la función de densidad de la normal estándar, entre 1 menos phi mayúscula, la función de distribución acumulada de la normal estándar, evaluada también en menos zeta y alfa. Y por las propiedades de estas distribuciones quedaría así. Esto es muy parecido al caso de truncamiento, con la diferencia que la inversa de Mills depende del vector z en lugar del vector x. Asimismo, hay otra diferencia, que aquí aparece este término ρ, multiplicando a sigma. Entonces, la verdadera regresión que explica el comportamiento de y sub i bajo selección muestral es esta. Digamos, esta es la variable que sufre de selección muestral. Estaría en función de las x, tal como dice el modelo, más ese término ρ sigma lambda, más un error. Si simplemente estimamos por mínimos cuadrados ordinarios una regresión de y sub i contra el vector xi, estaríamos omitiendo a lambda i, lo que provoca sesgo e inconsistencia en los estimadores MCO, lo que se conoce como sesgo de selección, básicamente por la omisión de este componente. Nótese que si ρ fuera igual a 0, no se produciría el sesgo de selección en la estimación MCO. Por ejemplo, en este caso tenemos un gráfico donde representamos errores U sub i y epsilon i, y donde ρ es igual a 0, lo que me da un patrón relativamente circular. Aquí podemos darnos cuenta que la media de U es 0 y la media de epsilon también es igual a 0. Y si nosotros calculamos cuál será la media de U, dado que epsilon es mayor que menos zeta y alfa, es decir, borrando toda la parte de abajo, la parte de los puntos. Es decir, si calculamos cuál sería la media de U solamente para la parte superior, vemos que sería igual a 0. Trasladen cada punto verticalmente hacia el eje horizontal y tendremos valores hacia la derecha y valores por la izquierda, donde la media de U será igual a 0. En ese caso, si ρ es igual a 0, entonces esto es 0 y por lo tanto no habría ningún problema con estimar simplemente por mínimos cuadrados ordinarios y sub i contra xi. Ahora, estimación del modelo. Para estimar el modelo hay dos alternativas. La primera es hacer el procedimiento de dos etapas de Heckman, que explico a continuación. En primer lugar, estimar la ecuación 2, es decir, la ecuación de selección por Probit, y calcular alfa sombrero.
Luego se calcula la inversa de la razón de Mills, que es igual a lambda, una función lambda de zi por alfa sombrero. Esto es una variable. Y en la tercera parte del procedimiento se estima la ecuación 1 por mínimos cuadrados ordinarios incorporando a este valor lambda. Así. Entonces estimaría por mínimos cuadrados ordinarios a la endógena que tiene sesgo de selección contra las x. Y aquí tendríamos a lambda sombrero. Y donde ρ sigma sería su coeficiente. Si la muestra es muy grande, los estimadores son consistentes. Y aquí mismo se puede probar la hipótesis de no selección muestral, observando el coeficiente de lambda. La hipótesis nula sería ρ por sigma igual a 0. Dado que sigma es la definición estándar, es algo distinto de 0, lo único que puede ser 0 es ρ. Entonces, si ρ es igual a 0, todo esto sería 0. Entonces, la significancia de este coeficiente me podría decir si es que ρ es 0 o ρ es distinto de 0. Otra forma es estimar el modelo por máxima verosimilitud en forma simultánea. Se estiman las dos ecuaciones. En ese caso se tiene que definir una función de verosimilitud para individuos que participan y otros para los que no participan. En el caso que no participen tendrán la probabilidad de no participar. En el caso que participen se trabajaría con esta función de densidad conjunta de y sub i asterisco, que sería algo así, siendo más precisos, esa es la función de densidad de u sub i con epsilon, dado que es mayor que menos zi alfa. Y bueno, en la práctica uno suele trabajar con la densidad condicional. Por las propiedades de las densidades condicionales, la función f de u sub i dado epsilon mayor que zi alfa es lo mismo que la densidad condicional de u dado epsilon mayor que alfa por la probabilidad de que epsilon sea mayor que zi alfa. Muy bien. Esto no se hace manualmente, esto se hace por métodos numéricos y lo hace el programa Stata con su comando de Heckman. Bien, para terminar, veamos un ejemplo de una estimación de Mincer con corrección de sesgo de selección. Deseamos estimar la ecuación de Mincer para cálculos de los retornos a la educación de las mujeres. Vamos a datos reales. Estimaremos el modelo logaritmo del salario en función de la educación, la edad al cuadrado, tipo de ocupación y otras variables. Nosotros no contamos con el dato de la experiencia, por lo tanto vamos a usar la edad como una aproximación de la experiencia. Usemos edad y edad al cuadrado. Y en la ecuación de selección tenemos que la participación en el mercado laboral depende de la educación, de si la mujer convive o está casada, el número de niños que viven con ella en el hogar y de su edad. En la encuesta nacional de hogares, que es la base de datos que vamos a usar del año 2017, tenemos las siguientes variables. La I524A1, que representa el ingreso monetario neto total anual en la ocupación principal de un trabajador dependiente. Y la I513T, que es el total de horas de trabajo por semana en trabajo dependiente. Note que vamos a hacer el trabajo solamente para trabajadores dependientes. No vamos a considerar los trabajadores independientes. Con ello definimos al salario por hora, considerando solo 48 semanas, de esta manera. Como el ingreso anual de trabajo dependiente dividido entre 48 para tenerlo semanal y luego lo dividimos entre el número de horas trabajadas por semana. Y eso me da un salario por hora. Otras variables que se van a usar son la P507, que es la categoría ocupacional. Aquí tengo un detalle de esta variable. La primera opción tenemos si es empleador o patrono, trabajador independiente, empleado, obrero, trabajador familiar no remunerado, trabajador del hogar, otro. Estas dos primeras categorías van a ser excluidas, dado que el empleador patrono, él mismo se asigna un sueldo, entonces ahí no se puede estudiar bien el tema de selección muestral. Y en el caso de trabajo independiente tampoco, porque él no tiene sueldos, no tiene ganancias. Entonces vamos a excluir estas dos primeras categorías y vamos a trabajar solamente con las siguientes. Adicionalmente tenemos la variable P512, que es el número de personas que trabajan en su empresa, y va a ser una de las variables que va a ser incluida. El número de personas que trabajan en la empresa están divididos en tramos, hasta 20 personas, de 21 a 50, 51 a 100, 101 a 500 y más de 500. Y esta es la proporción. Entonces vemos que la gran mayoría de trabajadores de la muestra está en el grupo de empresas pequeñas. Primero veamos la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Estamos estimando
por mínimo 4 ordinarios, el logaritmo del salario contra los años de escolaridad, la edad de la persona, la edad al cuadrado, su categoría ocupacional, si es empleado, obrero, trabajador del hogar, etc. Y la P512, que es la variable que corresponde al tamaño de la empresa. Entonces aquí tenemos la estimación, tenemos un R cuadrado .47, el coeficiente de la escolaridad es 0.067, algo así como un retorno a la educación de 6,7%, significativo. La edad tiene signo positivo, edad cuadrado negativo, es un patrón cóncavo hacia abajo. Muy bien, ahora vamos a hacer la estimación por el método de Heckman en 2 etapas. Entonces aquí tenemos Heckman, el logaritmo de salario contra las mismas variables, y aquí ponemos coma select, aquí indicamos cuáles son las variables que determinan la selección, en donde está la escolaridad, la edad al cuadrado, si convive o está casado, y el número de niños menores de 5 años que viven en el hogar. Noten que hay variables comunes, como son la escolaridad y la edad al cuadrado, pero también hay variables propias. Por ejemplo, si convive está casado y el número de niños son variables que determinan la participación laboral, pero no afectan al salario. El hecho de que uno conviva o esté separado, divorciado, soltero, no va a afectar nunca cuánto va a ganar una persona. Lo mismo con el número de niños que viven en el hogar. Entonces, estas son variables que determinan la participación, pero no determinan los salarios. Lo mismo, la categoría ocupacional y el tamaño de la empresa tampoco nos van a determinar si una persona participa o no participa. Entonces, estas son variables propias de cada uno. Bueno, el resultado dice que el retorno a la educación no era 0.067, sino era 0.078. Esta estimación estaría mejor que la anterior porque no tendría el sesgo de selección. Acá tenemos el coeficiente de edad al cuadrado, tal como nos imaginábamos, un signo positivo aquí, signo negativo, y las demás dummies. Esta es la primera parte de la tabla, porque es una tabla muy grande, la he puesto en 2 partes. En la parte baja está la estimación de la ecuación de selección con sus respectivos coeficientes, la de participación o no participación en el mercado laboral. Bueno, todo se obtiene con los signos esperados y significativos. Por ejemplo, cuando hay más niños, menos posibilidad de trabajar. En el caso de la edad al cuadrado, también hay un efecto cuadrático, y la escolaridad también tiene un signo positivo. Más educación, más probable que una persona trabaje. Ahora, yo también mencioné algo sobre el coeficiente de lambda. El coeficiente de lambda me podía servir para ver si es que era válido o no este asunto de la selección muestral. Lambda es igual a ρ por sigma, es decir, la multiplicación de estos valores me va a dar lambda. Y lo que vemos es que este coeficiente de lambda es significativamente distinto de 0, con este pi-value 0.000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de no selección muestral. Es decir, hicimos bien en corregir el tema de selección muestral usando el método de Heckman. Muy bien, es todo lo que tengo para mostrarles. Muchas gracias por su atención.